Filoctetes, el personaje de nuestra charla de hoy, no es un héroe griego demasiado famoso y sin embargo es muy particular, debido a que su vida, su hazaña, si podemos llamarlo así, es muy distinto de la mayoría de los héroes de la mitología clásica. Al igual que muchos de su época, muchos jóvenes guerreros de su generación parte a la guerra de Troya, sin duda alguna ha soñado con las hazañas bajo sus muros y tal vez los habría tenido por ser un maravilloso arquero que solo Ulises o Odiseo podía competir con él. Y sin embargo, debido a un trágico accidente, no llegó a Troya con otros miembros del ejército de Agamenón, sino quedó excluido de la guerra y del mundo exterior de por sí por un plazo de casi 10 años, convirtiéndose en un auténtico Robinson Crusoe de la mitología clásica. Sí, como se sabe, la Robinsonada es un género literario mucho más antiguo que aparece mucho antes de la aparición de la célebre novela de Daniel Defoe, y sin duda alguna la historia de Filoctetes forma parte de aquella epopeya de tantos Robinsones que habían y habrán en la historia de la literatura antes y después del Robinson clásico de la novela de Defoe. Primero, un poco acerca del origen de nuestro héroe, que está relacionado con la ciudad de Melibea en Tesalia. Filoctetes era hijo de Peante, el rey de aquella ciudad, y de su esposa, la reina Demonasa, de la cual en realidad no sabemos mucho. Por lo tanto, como podemos ver, por su nacimiento no era ningún semidios, sino un humano común y corriente. En cuanto a su padre, Peante, varios autores colocan su nombre en la lista de los argonautas, pero al parecer ocupa ahí un papel más bien secundario, aunque según algunos autores sí sobresale ya en viaje de regreso, cuando los argonautas piensan anclar a las costas de Creta, pero ahí las playas están patrulladas por un gigantesco hombre de bronce o androide, si podemos llamarlo así, tal vez una especie del exterminador, el Terminator antiguo, conocido como Talos. Talos hundía a todos los barcos que se anclaban a las costas de Creta sin autorización de sus autoridades, y el destino de los argonautas habría sido igual. Y aquí, como se sabe, hay dos versiones. Según una, Medea es la que destruye a Talos con su magia, o según la otra, es donde sobresale precisamente Peante, el rey de Melibea, siendo un magnífico arquero, logró disparar una flecha contra el gigante con tanta precisión que logró seccionarle el tendón o tal vez el cable por el cual éste se alimentaba de la energía vital, y lo convirtió en un montón inservible de metal. Así como podemos ver, todos en la familia de Filoctetes eran grandes arqueros, y el padre de nuestro héroe seguramente lo aprendió a manejar el arco con la misma habilidad. También otro hecho de la biografía de Filoctetes es que desde joven él se convirtió en un amigo cercano del legendario Heracles o Hércules,
Incluso algunos autores mencionan de forma indirecta que eran más que amigos, que Filoctetes como que desde joven mostraba una gran afición hacia los amores masculinos. Bueno, fueron o no fueron amantes, el hecho es que Heracles posteriormente convierte a Filoctetes en una especie de su heredero, en el portador de su arma más temible. Como se sabe, el segundo labor de Heracles era matar la hidra de Lerna. Y al vencer a aquella criatura monstruosa, Heracles había untado las puntas de sus flechas de la bilis de aquella criatura. Desde entonces, las flechas de Heracles se volvieron mortales. Nadie sobreviviría una herida de esta flecha porque no había ningún antídoto contra la salvación contra el veneno de hidra. Y tal como veremos más tarde, parece que este veneno no debilitaba ni con el paso de los años. El efecto, como lo veremos, habría sido igual de terrible. Luego, Heracles, de este episodio ya hablábamos bastante cuando nos tocó relatar la biografía de este autor, muere víctima de la famosa túnica de Neso, aquella prenda que su esposa Deianira, sin pensar en las consecuencias, había impregnado con la sangre del centauro Neso, quien a su vez había muerto herido por una flecha envenenada de Heracles. Así que al ponerse esta prenda fatal, el más grande de los héroes griegos sintió que su cuerpo comenzaba a arder en llamas y ya no había forma ni de quitarse la túnica ni apagar de alguna manera este fuego mortal. Por lo tanto, Heracles prefiere acostarse vivo sobre una pira preparada para él por sus mejores amigos, y Filoctetes, quien está ahí, es el único quien se atrevió a prender el fuego, porque por mucho que Heracles moribundo suplicaba a sus amigos a poner fin a sus sufrimientos, a prender llama a su pira funeraria, solo Filoctetes tuvo suficiente valor, suficiente coraje para cumplir con esta petición. En señal de gratitud, Heracles, como podemos ver en la imagen de esta vasija griega, antes de morir, le regala a Filoctetes su arco y sus flechas, lo más valioso que había dejado en este mundo. Así como podemos ver, el joven Filoctetes se convierte en el portador de aquel maravilloso arma. Ahora sabe que nadie podrá salvarse de sus flechas, que es el mejor arquero de toda Grecia, y solo Odiseo, el famoso rey de Ítaca, se atrevía a competir con él. ¿Quién era el mejor de todos? Podemos tan solo imaginarlo, pero las flechas más eficientes, sin duda alguna, los poseía Filoctetes. Filoctetes también participó en el famoso certamen de los pretendientes de Helena. Como se sabe, ella eligió a Menelao, pero todos los demás aspirantes a la mano de la mujer más grande de toda Grecia quedaron unidos por vida por un juramento de sangre. Y por lo tanto, cuando Paris rapta a Helena y estalla la guerra de Troya, Filoctetes, en aquel entonces ya rey de Melibea, ciudad que él había heredado de su padre, parte a la guerra llevándose consigo 100 barcos de guerra. Claro que era una cifra bastante modesta comparando, por ejemplo, con la que llevó Agamenón, Diomedes o otros grandes reyes, pero
él ayuda a sus compañeros, a aquellos a los que le está uniendo su juramento de mejor forma posible y más que todo confiando en que su arco y sus flechas serán de la mayor ayuda. Sin embargo, Filoctetes no llega a los muros de Troya por un accidente trágico. Cuando la tropa griega hizo una parada en la isla de Lemnos, Filoctetes es mordido por una serpiente venenosa. No sabemos en realidad cuáles eran las circunstancias de aquel accidente. Según uno, había sido una simple cacería cuando salieron a cazar para abastecerse de víveres para el tramo del viaje que les faltaba hasta Troya, o según la otra versión, era una venganza de Apolo. No hay una información exacta en cuanto a lo que había cometido Filoctetes para provocar la ira de aquel dios, solo que cuando los griegos se acercaron al altar de Apolo que había en esta isla y se dispusieron a hacerle un sacrificio, una ofrenda para que les facilitara el viaje, una serpiente venenosa que al parecer se había quedado dormida bajo el altar despertó sobresaltada y le mordió a Filoctetes en una pierna. ¿Por qué fue precisamente que mordió a Filoctetes? Por alguna razón Apolo lo escogió. A lo mejor porque en una ocasión, cuando los héroes griegos en su camino hacia Troya estaban vanagloriándose de sus habilidades, de sus cualidades combativas, fue Filoctetes quien por mera negligencia se vanaglorió de que era el mejor arquero de toda Grecia, que ni siquiera el mismo Apolo podría competir con él. Como se sabe, los dioses son terriblemente celosos. No les gusta para nada que alguien se compara con ellos. Así como podemos ver, Apolo decidió castigar a Filoctetes enviando una serpiente venenosa. La venganza de Apolo contra Filoctetes fue, como podemos ver, no una venganza muy sencilla, porque en este caso, si Apolo simplemente hubiera querido matarlo, Filoctetes habría muerto de aquella mordedura en un abrir y cerrar de ojos, porque dicen que la serpiente le inyectó una dosis capaz de matar a cualquier otro hombre. Filoctetes, sin embargo, sobrevive, tal vez porque tenía una contextura física muy fuerte, o porque Apolo no quería matarlo, sino simplemente darle una lección y aprenderlo a ser respetuoso, no vanagloriarse, no compararse con los dioses y aprender más que todo a vivir en paz consigo mismo y con los demás. Por eso el veneno no mata a nuestro héroe, pero la herida que le dejan los colmillos de la serpiente tampoco se sana. La herida sigue supurando un líquido purulento que expande un olor terrible, un olor nauseabundo, así que nadie puede permanecer por mucho tiempo junto al pobre Filoctetes. Y por otro lado, el dolor es tan terrible que Filoctetes no deja de lanzar gritos, no deja de lanzar alaridos y por lo tanto su sufrimiento es atroz y su compañía se hace realmente pesada para cada uno. Seguramente los compañeros de Filoctetes pensaban que hoy ojalá los dioses cesen sus sufrimientos, ojalá que se muera o se sane, pero no permanezca más tiempo en este estado.
Pero como Filoctetes no mejoraba y Troya no podría esperar, en este caso los demás decidieron simplemente dejarlo solo en la isla de Lemnos y emprender el viaje sin él. Aquí hay diferentes versiones cómo Filoctetes realmente fue abandonado. Según una de ellos, él se da cuenta que los dioses decidieron castigarlo a él y por lo tanto los demás no tienen por qué sufrir ni tampoco aplazar su empresa bélica y decide quedarse él mismo en aquel exilio voluntario e incluso le regala a Agamenón sus 7 barcos para que sus hombres sigan a la guerra sin él. Lo único que se queda para él es su arco con flechas, del cual Filoctetes, como se sabe, no se separaba ni por un instante. O hay, según otra versión, que él es abandonado de una manera vil, de una manera engañosa, y más que todo por la iniciativa de Odiseo. Como se sabe, Odiseo y Filoctetes siempre rivalizaban entre ellos por el título del mejor arquero, del mejor francotirador de toda Grecia, y por lo tanto, pensando Odiseo que con Filoctetes fuera del juego, él sería el mejor y nadie iba a discutir su título. Bueno, fuera cual fuera, Filoctetes queda en la isla. Sin duda alguna, en los primeros días, tal vez semanas o incluso meses, debió sentir un sufrimiento espantoso, no solo físico, sino también moral, espiritual, pensando que mientras sus hombres iban luchando, llevando a cabo grandes proezas bajo los muros de Troya, él tiene que consumirse solo en esta isla. Cabe señalar que Lemnos no era una isla totalmente desierta. Sí, ahí había gente, pero los poblados, más que todo de agricultores, pastores, pescadores, estaban muy dispersos entre sí y además el mismo Filoctetes evitaba acercarse demasiado a otras personas para no asustarlos por un lado, por otro lado porque sabía que si sus compañeros no habrían podido aguantarlo con su olor y con sus gritos, mucho menos podrían hacerlo los lugareños. ¿Cómo sobrevivía? Más que todo cazando. Sí tenía su magnífico arco y unas flechas que nunca fallaban. Con su ayuda podría conseguir cualquier presa, cualquier animal que habitaba en la isla. También vivía cerca de la playa, no se atrevía a alejarse mucho de la costa, se armó ahí una especie de hogar en una de las cuevas litorales, a lo mejor pensando que tal vez algún día sus compañeros se arrepentirán y vendrán a recogerlo. No sabemos si tenía alguna manera de enterarse sobre las noticias del mundo, dudosamente porque Lemnos queda bastante apartada de las principales rutas comerciales y sin embargo posteriormente trama una especie de amistad con un pastor local, un hombre muy viejo y de corazón compasivo. Aquel pastor llamado Ifímaco se convirtió en el único compañero de Filoctetes, en una especie, digamos, de su viernes, si vamos a hacer analogías con Robinson Crusoe, quien lo visitaba ocasionalmente y más que todo le traía alimentos que Filoctetes, seguramente ya muy cansado de carne,
de todos los animales que podía abatir con sus flechas, de pescado, de moluscos que encontraba en la playa. Así, gracias a la ayuda de Efímaco, podía comer de vez en cuando pan, queso y tomar leche, lo poco que le podía conseguir aquel viejo pastor. Así pasaron 10 años. 10 años mientras duró la guerra de Troya, y solo en el último 10º año los griegos se acordaron de Filoctetes. Esto ocurrió ya después de la muerte de Aquiles, del más grande de los héroes griegos, cuando Troya, sin embargo, seguía defendiéndose. Entonces, desesperados, los griegos piden el consejo a un oráculo, y este les dice que Troya no caerá hasta que no se cumplan las 3 condiciones. Primero, si hasta la Troya debe ser tomada por un descendiente de Aquiles. Segundo, Troya no caerá mientras el Palladium, la imagen sagrada de la diosa Atenea, siga dentro de su perímetro amurallado. Y la tercera condición era que la Troya no podrá ser tomada sin el arco y las flechas de Heracles. Como se sabe, estas condiciones poco a poco iban cumpliéndose. Sobre el rapto de Palladium, la estatua sagrada de Atenea, ya hemos hablado en nuestras charlas dedicadas a Diomedes y a Odiseo. Esto, como se sabe, lo hicieron ellos dos. También fueron ellos los que lograron viajar a Troya y alistarse en el ejército al joven Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Eso, cabe señalar, era la parte más fácil de la tarea, porque el muchacho, que en gran parte había heredado la fuerza, el valor y el espíritu combativo de su progenitor, estaba ansioso por llevar a cabo alguna hazaña y se dejó reclutar sin grandes contratiempos. Pero ahora quedaba la tercera parte, tal vez la más difícil, porque el arco y las flechas de Heracles seguían en manos de Filoctetes, y este se encontraba muy lejos, en la isla de Lemnos. Por eso es Odiseo quien asume la misión de convencer a Filoctetes a viajar a Troya. Odiseo llega a la isla de Lemnos en compañía de su fiel compañero Diomedes. Recordamos que casi todas las proezas donde más importaba la astucia que la fuerza, Odiseo los realizaba con ayuda de Diomedes. Y también como tercer parlamentario viaja Neoptólemo, el joven hijo de Aquiles. Odiseo llega a la cueva de Filoctetes pensando que a lo mejor Filoctetes ya se había muerto, que el veneno finalmente lo había matado, pero para su gran sorpresa encuentra a un Filoctetes tranquilo, seguro en sí mismo, y aunque su pierna no se había sanado, aún le dolía, aún expandía aquel horrendo olor, pero Filoctetes le contesta que ya se había sometido a su destino, y que si los dioses quieren que él termine sus días ahí, en esta isla que ya se había vuelto para él un verdadero hogar, así será. Odiseo se siente desesperado, porque se da cuenta que toda su astucia, todo su ingenio, no le ayuda para convencer a Filoctetes de abandonar su retiro, dejar su vida de ermitaño y regresar nuevamente al gran mundo. Filoctetes ya está a punto de darle la espalda, pero justo en aquel momento siente que una mano
invisible, pero cálida y amistosa, le está tocando el hombro. Al mirar atrás, ve la sombra de Heracles. Ni Odiseo ni sus compañeros no pueden ver aquel fantasma porque vino a hablar únicamente a Filoctetes. Y mientras Filoctetes lo mira desconcertado, Heracles le dice que ya no puede esperar, ya en realidad no piensa, no quiere que su arco y sus flechas permanezcan por siempre escondidos en una cueva, en una isla lejana, porque son arma de héroe. Por lo tanto, Filoctetes acepta la propuesta de Odiseo y ahora lo llevan al barco. Entonces, Filoctetes es llevado a la nave con ayuda de Odiseo. Como podemos ver, Diomedes y Neoptólemo se mantienen atrás, arrugándose las narices por el hedor que expande el pie herido de Filoctetes. Pero allá, apenas llega a la playa de Troya, el mejor de los médicos del ejército griego, Podalirio, quien, como se sabe, era el hijo del mismísimo Asclepias, recibe de su padre una revelación cómo debería curar la pierna de Filoctetes. Ahora, por fin, Filoctetes está curado. Ya su herida se cerró, se libró del mal olor y de aquella constante molestia, del constante dolor que lo estaba consumiendo durante 10 años. Ahora, completamente sano y salvo, está dispuesto a luchar. Y se enfrenta a Paris, aquel asesino de Aquiles, quien ahora, como pronto se dan cuenta todos los griegos, pretende cazar con sus flechas al joven Neoptólemo. Pero en este caso, el duelo entre Paris y Filoctetes es bastante curioso, porque más que los típicos enfrentamientos, más que los típicos duelos de los héroes de la época, hace recordar un enfrentamiento entre dos francotiradores de las guerras de las épocas mucho más tardías. Realmente este no es un duelo de fuerza ni de valor, sino de la paciencia y de la mejor puntería, en la cual finalmente gana Filoctetes. Paris es alcanzado por una flecha envenenada. Eso quiere decir que ya sus horas son contados. Nadie, ningún mortal, puede sobrevivir el veneno de la hidra de Lerna. Así, Aquiles es vengado y cumple la profecía. Ahora, todas las condiciones, la presencia de un descendiente de Aquiles, el rapto del Palladium y las flechas de Heracles han participado. Entonces, como podemos ver, Troya caerá y esto es cuestión de tiempo. Cabe señalar que Filoctetes posteriormente también estaba entre aquellos guerreros dentro del caballo, participó en la última noche de Troya y ahora tiene que emprender el viaje de regreso. No hay muchos datos acerca de la suerte de Filoctetes después de la guerra de Troya. Por lógica, debería regresar a Melibea, su ciudad natal, pero luego se da cuenta que los habitantes de su tierra natal ya tienen un nuevo rey, porque es lógico, 10 años no han vuelto a saber nada de Filoctetes y por lo tanto lo creían muerto. Filoctetes, quien durante su larga reclusión en la isla se ha vuelto un hombre prudente y reflexivo, al ver que los melibeos están contentos con su nuevo rey, no pretende arrebatarle el trono, sino pretende viajar en busca de un nuevo hogar, de un nuevo destino.
Por lo tanto, viaja a Italia. Como nos hemos dado cuenta, Italia se convierte en el nuevo hogar para muchos antiguos participantes de aquella guerra, tanto para los griegos como para los troyanos. Tanto los vencedores como los vencidos buscan ahí un nuevo hogar, una nueva tierra. Y finalmente hay testimonios de que había fundado varias ciudades, entre ellos la Petelia en actual Calabria, también Crimisa, y algunos también lo llaman como fundador de la ciudad de Turios. También se le atribuye la construcción del templo de Apolo Aleas, ahí mismo en Calabria, y precisamente hoy se considera que las ruinas de este templo son aquellas que emergieron a la luz del día cuando se desenterró la ciudad de Pompeya. Los pompeyanos, los romanos, atribuían la construcción de este santuario al mismísimo Filoctetes, y pues se creía que su famoso arco con sus flechas también debían estar ahí, porque Filoctetes, una vez en el suelo itálico, los había consagrado a este dios, dando a entender que ya no pensaba seguir combatiendo, no pensaba seguir luchando, y por lo tanto un altar de Apolo era el lugar más apropiado para sus flechas. Parece que así Filoctetes por fin hizo la paz con el dios Apolo y vivió hasta el fin de sus días en paz, tranquilo, y según una versión muere por causas naturales, ya muy anciano. Según otro, en una guerra con las tribus nativas en Italia. Así fue, como se sabe, el final de muchos griegos que habían emigrado a aquel nuevo lugar. No sabemos prácticamente nada sobre la vida personal de Filoctetes, a diferencia de otros héroes griegos que, como se sabe, se han casado, se han divorciado, se han vuelto a casar y han dejado numerosa descendencia. De Filoctetes no se sabe nada. A lo mejor porque estaba demasiado acostumbrado a la soledad, a vivir solo, y no se sentía ninguna necesidad de formar una familia. Así era Filoctetes, un héroe muy distinto de tantos otros personajes de la mitología clásica, un verdadero Robinson de su época.